Buenas tardes, querida comunidad de UNEMI, estudiantes, compañeros, licenciados. Quien les habla el día de hoy es Cintia Ontaneda, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Estoy cursando el tercer semestre. Pues el día de hoy estoy aquí para presentarles acerca de la prueba de hipótesis. Dirigido para el licenciado Víctor Manuel Viteri Miranda. Es un agrado para mí poder compartirles esta valiosa información el día de hoy, las cuales les voy a hablar acerca de cuando una variable es cuantitativa y la otra es cualitativa. Como primer punto, tenemos el planteamiento de una hipótesis. La formulación de hipótesis es un paso crucial en el diseño de cualquier investigación estadística, pues establece la correlación que se pretende examinar entre las variables. En esta situación se analiza la conexión entre la satisfacción del cliente, representada por la categoría del servicio, y el rendimiento de los trabajadores, evaluado por la evaluación de rendimiento. Como podemos observar, les he hecho un pequeño resumen acerca de lo que vamos a tratar. La hipótesis nula, o también conocida como H sub 0, es un postulado que señala que no hay una conexión o impacto relevante entre las variables analizadas. En este escenario, la hipótesis nula sostiene que la satisfacción del cliente no influye en el rendimiento de los trabajadores. La media de la evaluación de rendimiento se mantiene constante por todas las categorías del servicio. Es decir, el planteamiento de esta hipótesis facilita el inicio del análisis desde un punto de vista que no existe efecto. Si la información recabada ofrece pruebas suficientes para descartar esta hipótesis, es posible progresar hacia la hipótesis alternativa. Como hipótesis alternativa, también la conocemos como H sub A. La hipótesis es un postulado que propone que existe una conexión o efecto relevante entre las variables en estudio. En esta situación ha propuesto que la satisfacción del cliente sí influye en el rendimiento de los trabajadores. El promedio de la evaluación de rendimiento varía dependiendo la categoría de servicio. Esta hipótesis resulta significativa para las compañías que aspiran a incrementar la calidad del servicio y el rendimiento de sus trabajadores. Al aceptar esta hipótesis, surge la oportunidad de introducir modificaciones en las prácticas de servicio al cliente y en la capacitación del personal, fundamentadas en la categoría del servicio proporcionado. La formulación de estas hipótesis es esencial para el estudio, pues proporciona un esquema definido para el análisis estadístico. La selección del método estadístico es en este escenario un ANOVA. Se basa en el carácter de las variables implicadas. La categoría de servicio es cualitativa y se percibe como un elemento. En cambio, la evaluación de desempeño es cuantitativa y se evalúa en una escala numismática. Como segundo punto tenemos el nivel de significancia. El nivel de significancia, conocido como alfa, es un elemento crucial en el análisis estadístico, que define un límite para tomar resoluciones respecto a la hipótesis nula. En esencia, establece la posibilidad de incurrir en un error de tipo 1. ¿Qué sucede cuando se descarta la hipótesis nula, a pesar de que sea cierta? El nivel de significancia en el criterio empleado para determinar si los hallazgos de una investigación poseen significación estadística se manifiesta como un porcentaje, usualmente establecido en 0.05% o 0.01%. Definir un grado de significancia facilita a los investigadores determinar con qué grado de confianza pueden sostener que sus hallazgos no son producto de la casualidad. En resumen, ofrece un esquema para valorizar la solidez de las pruebas en contra de la hipótesis nula.
Cuando se determina un nivel de significancia de alfa 0.05, esto significa que estamos preparados para aceptar un 5% de probabilidad de descartar la hipótesis nula cuando realmente es verídica. Esto implica en que en el marco de una investigación repetida frecuentemente bajo las mismas condiciones en un 5% de los casos, solo se podrá notar una variación significativa. Si el valor P es adquirido en el análisis o es inferior o equivalente a 0.05%, se asume que existe suficientemente evidencia para descartar la hipótesis nula. En cambio, si P supera a 0.05%, no se descarta de que la hipótesis nula, indicando que no hay suficientes pruebas para sostener una relación significativa entre las variables. Es habitual en muchos campos de investigación seleccionar un nivel de significancia de 0.05%, aunque la decisión puede variar dependiendo del contexto del estudio. En áreas como la medicina, donde las consecuencias de un error de tipo 1 pueden ser realmente serias. ¿Cómo deducir que un tratamiento es eficaz cuando no lo es? Puede ser idóneo un nivel más riguroso como 0.01%. En investigaciones donde las decisiones fundamentadas en los hallazgos no conllevan repercusiones graves, puede ser aceptado un nivel más adaptable. Algunos estudios pueden necesitar modificaciones en el grado de significancia debido a la variabilidad de los datos o al tamaño de la muestra. Como tercer punto tenemos el estadístico de prueba con su resolución. El estadístico de prueba es un indicador obtenido de los datos muestrales que facilita la determinación si se puede descartar la hipótesis nula. En esta situación recurrimos al análisis de varianza ANOVA, que resulta especialmente beneficioso al comparar las medias de 3 o más conjuntos. El ANOVA es un método estadístico que determina si existen discrepancias importantes entre las medias de distintos grupos. En esta investigación, la categoría del servicio establece los grupos y la variable dependiente de la evaluación de rendimiento de los trabajadores. Como podemos ver, aquí les vamos a presentar lo que es nuestra tabla de ANOVA, donde vamos a ver lo que es el desempeño de los trabajadores. Vamos a ver lo que en esta situación un valor F de 4.35 señala que existe una discrepancia significativa en las valoraciones de rendimiento entre al menos algunas de las categorías de servicio. Se emplea el valor P para establecer la relevancia estadística del resultado. En este escenario, un valor P de 0.3% indica que existe un 3% de posibilidad de observar datos recolectados o un valor más alto. Como podemos ver en nuestra tabla de ANOVA, que tenemos lo que es número de empleados, calidad de servicio, casos. Tenemos válido, perdidos, total, tanto en porcentajes. Como podemos ver, tenemos aquí número de empleados con un porcentaje de 100% de 7 empleados. Un porcentaje que nos da de 0.0% en perdidos y un total en porcentaje de 100.0%. Tenemos el número de empleados, calidad de servicio, tabulación cruzada. Tenemos lo que es en nuestra tabla de ANOVA, número de empleados, calidad de servicio, atención al cliente, asesoría y un total. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es empleado número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Con atención al cliente, con un 14.3% en total en atención al cliente. En asesoría, un 0.0% con un total de 14.3%.
Y así sucesivamente, como les vamos presentando aquí en nuestra tabla, pueden verificar los porcentajes en atención al cliente, asesoría y su valor total. Como resultados finales, tenemos un recuento de 5 en atención al cliente con una asesoría de 2% y un total de 7. Lo que en recuento esperado es de 5.0, en asesoría tenemos un 2.0 y valor total 7.0, con un porcentaje total de 71.4% en atención al cliente y en asesoría 28.6%, con un porcentaje total de 100.0%. Pruebas de CHI cuadrado, tenemos CHI cuadrado person, tenemos 7.00. Como podemos ver aquí los valores, tenemos significación asintónica, números de casos válidos con un valor de 7. Tenemos como resultados 14 casillas que hemos presentado, que han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es de 29. Con unas medidas asimétricas, nominal por nominal. Coeficiente de contingencia con un valor de 7.07, aproximadamente de 3.21. Con números de casos válidos, 7. Como criterio de decisión tenemos que sinceramente esto significa al conjunto de normas empleadas para analizar los resultados de una prueba de hipótesis y establecer si se debe aceptar o descartar la hipótesis nula. Este estándar se fundamenta en el valor P adquirido del análisis estadístico y el nivel de significancia previamente determinado. Este es el resultado de la evaluación ANOVA, que en nuestra situación es de 0.03%. El valor P se cotejó con el grado de significancia. Si P es menor, esto señala que existen suficientes pruebas para descartar la hipótesis nula. En resumen, los resultados obtenidos son lo bastante peculiares bajo la premisa de la hipótesis nula es cierto. Si P supera a alfa, esto implica que no existe suficientemente evidencia para descartar la hipótesis nula, lo que sugiere que los resultados obtenidos pueden ser producto del azar. En la aplicación del caso tenemos que valor P es igual a 0.03%, mientras que alfa es igual a 0.05%. con un valor total de alfa de 0.05%, ya que 0.03 es inferior a 0.05. Se satisface la condición de que P es menor o igual a alfa, así se descarta la hipótesis nula. En conclusión, es un paso crucial en todo el análisis de investigación, pues sintetiza los descubrimientos y su importancia en el marco del estudio. Basándonos en los resultados del análisis ANOVA y en el valor P estimado, podemos desviar las siguientes conclusiones. Hemos realizado un análisis de varianza ANOVA para determinar si había variaciones importantes en la valoración de rendimiento de los empleados, basándose en las distintas categorías del servicio que se proporcionan a los clientes. Como valor F tenemos a 4.35, que señala que existen diferencias significativas en las medias entre los grupos, con un valor P igual a 0.03, el cual es inferior al nivel de significancia fijado a alfa, que es igual a un 0.05. Sugiero que no existía un impacto considerable de la satisfacción del cliente en el rendimiento de los trabajadores. Sin embargo, se rechaza la hipótesis nula con un valor P de 0.03. Esto implica que existe suficiente evidencia estadística para sostener que las discrepancias detectadas en las evaluaciones de rendimiento de los trabajadores no son fruto de la casualidad.
afirma que la satisfacción del cliente, evaluada por medio de la categoría del servicio, se influye notablemente en el rendimiento de los trabajadores. Basándonos en el estudio efectuado, se adopta la hipótesis alternativa. Esto significa que la satisfacción del cliente afecta al rendimiento de los trabajadores, lo que podría tener consecuencias significativas para la compañía. Bueno, chicos, querida comunidad, esto ha sido todo por el día de hoy que les hemos presentado acerca de las variables. Gracias.